Hola, estamos en tercero de la ESO y este vídeo 6 lo voy a dedicar a la suma y resta de fracciones algebraicas de este estilo cuando lleguemos. Mientras tanto, os iré enseñando poco a poco. Bien, para sumar o restar sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores y obtenemos las fracciones equivalentes, es decir, reducimos a denominador común. Bien, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo pero con números. Fijaros que aquí yo tengo 2 novenos más 3 cuartos. Los denominadores son primos entre sí, por lo tanto no queda más remedio que multiplicarlos, 36. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? 36 entre 9 a 4... 4 por 2, 8, 36 entre 4 a 9, 9 por 3, 27. Fijaros que en realidad estamos cruzando, ¿vale? Es decir, esto lo multiplicamos y esto lo cruzamos, multiplicando. Bien, entonces al final nos queda la fracción irreducible 35 36avos. Pero lo que nosotros estamos poniendo en juego ahora son las fracciones, la suma de fracciones algebraicas. Es decir, que uno de los denominadores, en este caso una suma muy sencillita, uno de los denominadores es una variable desconocida, ¿vale? Nosotros sabemos que aquí era 9, porque si os fijáis hay paralelismo. 2 novenos, 3 cuartos, 2 novenos, 3 cuartos, pero vamos a hacer que no lo sabemos. Entonces, que es como jugamos con las fracciones algebraicas. Entonces, el mínimo común múltiplo, ¿cuál va a ser? 4 por x, 4x, y ¿qué vamos a poner arriba? Pues 4 por 2, 8, y 3 por x, ¿de acuerdo? Si preferís hacéis 4x entre x, sería 4, 4 por 2, 8, o 4x entre 4 a x, 3x. Pero simplemente con multiplicar valdría. Vamos a otro ejemplo. Ahora nos vamos a encontrar que el valor desconocido es el 4 y el conocido es el 9. Es decir, tenemos dos números, 3x. Bien, entonces hacemos lo mismo. 9 por x va a ser ahora la reducción a común denominador. Bien, 9x... ¿Pero qué hacemos con estos? Pues como 9x, pues x por 2, 2x y 9 por 3, 27. ¿Veis que es muy sencillo? Bien, pues es lo que vamos a ir haciendo paso a paso y complicándolo. ¿Veis? En este caso, pues es tan sencillo como poner 3 unidades o directamente multiplicar 3x y sumarle 5. Es decir, si el denominador como va a ser x, pues evidentemente 3 por x y 1 por 5. O si preferimos, pues x entre una x, x por 3, 3x, x entre x a 1, 1 por 5, 5. Cualquiera de las formas funciona. Otro ejemplo muy sencillo, multiplicamos los dos denominadores, 2 por x va a ser el denominador, por lo tanto, esta x que multiplica al 1 y este 2 que multiplica al 1. Así de simple. Bien, vamos a ir complicando las cosas. En este caso ya tenemos, en los dos sitios tenemos denominadores y uno es múltiplo del otro. Fijaros que 3x es múltiplo de una x, por lo tanto el mínimo común múltiplo va a ser 3x, ¿vale? Ya no hay que multiplicar. Ahora sí que tenemos que tener cuidado porque lo que hay que hacer es dividir 3x entre 3x es 1 por 2, 2, ¿vale? Y 3x entre x es igual a 3, 3 por 3, 9. Ya no podemos hacer como hacíamos antes, lo de multiplicar una cosa por otra. Porque en este caso tenemos que uno de ellos es múltiplo del otro. Bien, en este caso hay que tener cuidadín, como digo, y simplemente pues ya nos quedamos una fracción reducida, 2 más 9, 11, 3 partido por x. Bien, aquí otra vez que tenemos que tener mucho cuidado porque ninguno de los dos es múltiplo del otro. ¿Vale? Tenemos que hallar el mínimo común múltiplo. ¿Qué es lo que tienen en común? La x, pero aquí está x al cuadrado y aquí el 3, es decir, factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Factores no comunes el 3, factores comunes el x, pero con el mayor exponente. Funciona exactamente igual. Pero ahora tenemos que dividir 3x cuadrado entre 3x, ¿vale? Nos va a quedar x que multiplica a la 2. 3x cuadrado entre x cuadrado. Nos va a quedar 3, por lo tanto 3 por 3 que nos va a dar 9. Y ya tendremos la fracción sumada y la fracción algebraica reducida en este caso. Bien, ahora se nos complica un poquito más porque tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de varias fracciones. Bueno, pues como siempre, factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Factores comunes, realmente en todas no hay, porque la x está en 3, pero en esta no está. Factores no comunes, pues muchos. Es decir, tenemos que buscarlo. De los números, de los coeficientes, es decir, del término independiente 3, aquí el coeficiente 1, 4, 2, el mínimo común múltiplo sería 12.
Y de las x, el factor común con el mayor exponente es común en todos los casos, aquí x. Por lo tanto, 12x divide a x. Sí, 12x entre x nos va a dar que es 12. 12 por 3, 36. ¿Vale? 12x se puede dividir entre 3, sí, claro que sí. Nos va a dar 4x. 4 por 2, 8. 8x, ¿vale? 12x lo puedo dividir entre 4x, por supuesto, y nos va a dar 3. Por lo tanto, 3 que multiplicará a todo lo arriba. 3 por 3, 9. 3 por 5, 15. Y aquí 12x entre 2x nos va a dar a 6. 6 por 1 es 6, 6 por 3 18. Pero fijaros que he puesto paréntesis por esto de aquí, por esto de aquí. Hay que tener mucho cuidado porque ahora cuando reduzcamos a común denominador, ya puesto solo un denominador, pues no vayamos a poner solamente el menos 6. Este menos alcanza a todo, ¿vale? Entonces ponemos todo, 36 menos 8x más 9x menos 15 menos 6 y menos por menos más 18x, ¿vale? Y ahora simplemente se trata de simplificar, de reducir los términos semejantes. Es decir, tengo menos 8x más 9x, que es una x y 18x, 19x. A 36 le tengo que restar, pues por ejemplo voy a restar el 6, así me queda 30, 30 menos 15, 15. Y así tengo 19x más 15 partido por 12x. Y como veo que aquí no puedo hacer absolutamente nada para que se me... Bueno, no se puede hacer nada para que se vaya porque no hay divisores comunes, pues ya hemos acabado. Bien, en este caso de aquí, pues vemos que la cosa se complica un poquito más, porque los dos tienen en este caso... aquí tenemos incógnita y además aquí está es un número desconocido y aquí el siguiente es el número desconocido. Bueno, pues en cualquier caso no nos queda más remedio que multiplicar. No vale decir que el mínimo como múltiplo es x más 1, porque este es un número desconocido y este es el siguiente. Es como si tuviese el 7 y el 8. ¿Vale? 7 y 8. Pues no me queda más remedio. O sea que no hagáis cosas raras de que el mínimo como múltiplo es x más 1. No, hay que multiplicar. Entonces, x por x más 1 lo vamos a dejar así, ¿vale? Porque nos conviene dejarlo con paréntesis esta multiplicación, porque este tipo de cosas se suelen reducir y puede venir bien para simplificar. A veces sí, a veces no, pero hasta el último momento mejor dejarlo con paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues en este caso, que van a ser como si fuesen números primos entre sí, porque los estamos multiplicando, no queda más remedio, pues sí que voy a decir x por x más 1 entre x, pues no queda x más 1, que hay que multiplicarlo 0 al 2. Es decir, este x más 1 va a multiplicar al 2. Y x por x más 1 entre x más 1 va a dar x, es decir, este x va a multiplicar a 1. ¿De acuerdo? Podemos hacerlo de las dos formas, ya digo desde un principio. Igual estoy hablando demasiado deprisa, pero bueno, es que si no se hace el vídeo un poco largo y quiero que sean más o menos cortos. Si necesitáis, pues lo volvéis a ver. Bien, en esta situación hacemos la propiedad distributiva, 2x más 2 y simplificamos, es decir, 2x más x son 3x más 2 y aquí ya no podemos, vemos que no hay nada que podamos quitar porque aquí ya no hay factores comunes, no puedo sacar factor común para que se despeje, no hay nada que hacer, por lo tanto simplemente desarrollo y lo dejo. Bien, tenemos otro caso de un tipo puzzle, pero volvemos a tener, aquí tenemos el número anterior a x y el número posterior a x. Es decir, es como si tuviese que la x fuese 7 y aquí tuviese el 6 y aquí tuviese el 8. ¿Vale? Pero en este caso, como no lo sabemos, los vamos a multiplicar. No nos va a quedar otra cosa. ¿Vale? Entonces lo vamos a multiplicar. Porque imaginaos que podría haber sido que la x fuese 6 y que el número anterior fuese 5 y el número siguiente 7. Tendría que multiplicar, ¿verdad? 7 por 5. No me queda más remedio que multiplicar en estos casos. Por lo tanto, pongo x menos 1 por x más 1. Pero dejarlos así, en la multiplicación. Porque daos cuenta que suma por diferencia de cuadrados. Con lo cual, por si acaso no nos vaya a salir algo por ahí, pues hasta el último minuto lo dejamos sin desarrollar. Bien, entonces este x más 1 va a multiplicar a la x y este x menos 1 va a multiplicar a 1. ¿Vale? 1 por x menos 1, ya lo tenemos. ¿Y en qué situación estamos? Pues que vamos a desarrollar porque no vamos a quitar lo que acabamos de poner, no tiene sentido. Entonces,
x por x, x cuadrado, x por 1 es x, 1 por x, x y 1 por menos 1, menos 1. Bien, x más x son 2x y en este momento sí que vamos a desarrollar, porque ya vemos que no hay, si esto hubiese sido x, si esto hubiese sido un menos y esto un más, sí podríamos haber hecho. Pero como no es así, bueno, y tampoco hubiésemos arreglado nada, o sea que tampoco. No, hay que estar atentos, pero a todas las jugadas, porque eso es un poco puzzle, pero si no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Ya tenemos la fracción reducida. Bien, seguimos complicándonos, pero aquí también tenemos que jugar un poco con cierta maestría y cuando movemos empezar a quitar cosas. Igual que antes lo hemos intentado, pero aquí ya surgen, aquí ya van a surgir, os lo he pintado en azul. Fijaros que aquí tenemos una ventaja. Los dos denominadores son iguales, x cuadrado menos y cuadrado, pero tenemos dos variables, la x y la y. ¿Vale? No pasa nada. Como tenemos el denominador igual, pues de principio ponemos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué ocurre? Que aquí tengo que poner arriba 2x más y el 3x más 4y. ¿Vale? Sin problemas. Reducimos. 2x más 3x son 5x y más 4y, 5y. Vale, y aquí es donde ya tenemos que empezar a saber jugar, hacer una jugada maestra y darnos cuenta que por eso dos cosas. Que primero, suma por diferencia, diferencia de cuadrados o diferencia de cuadrados es suma por diferencia. Lo puedo poner, ¿vale? Suma por diferencia o diferencia por suma. Me da lo mismo. Bien, lo pongo. ¿Y por qué lo pongo? Porque aquí observo también que puedo sacar factor común 5. ¿Vale? Y si saco el factor común 5, se me queda 5 factor común de x más y. Y abajo, como esto lo he desarrollado como diferencia de cuadrados, suma por diferencia, pues estos se van a ir. ¿De acuerdo? Y ahora tendríamos ya 5 partido por x menos y. Estos paréntesis ya lo podríamos quitar en el último paso. Ya no hay ningún problema. Mientras tanto, siempre mantenerlo. Bien, seguimos con otro ejercicio de estos, que tenemos denominadores un poco más complicados, hay un poco de todo, denominadores con segundo grado, con primer grado, sin denominador, es decir, la unidad. Y lo primero que tenemos que saber es hacer una buena jugada, ¿vale? Antes que nada, antes de mover pieza, jugar bien. En este caso vamos a observar que aquí podemos sacar factor común, la x, y aquí abajo también la x. Es decir, la x es factor común de 3x más 4 y la x es factor común de x más 1. ¿De acuerdo? Entonces estas x se van a ir, por lo tanto la situación se nos reduce bastante. Nos queda x más 1, luego x más 1 va a ser el denominador común de todo. Por lo tanto, esta fracción va a quedar igual, esta va a quedar ahora igual y esta es la única que tiene que ser multiplicado por el 6x por x más 1. ¿Vale? Si ahora juntamos todo, ponemos todos el mismo denominador, pues 5 más 3x más 4 y vamos a tener un poquito de cuidado porque 6x por x, 6x cuadrado y 6 por 1 es 6x, ¿vale? Pero el menos va a cambiar todo lo que hay, ¿de acuerdo? Es decir, menos 6x, es decir, menos todo lo que hay. Bien, lo hacemos en otro paso más, no hay ningún problema. Entonces, menos 6x cuadrado, menos 6x, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que queda? Pues simplemente simplificar términos semejantes, es decir, el mayor grado lo ponemos primero, luego tenemos 3x menos 6x que nos dará menos 3x y 5 y 4 que son 9. Y como aquí ya observando, vemos que no hay nada que hacer, que ni por productos notables ni por factor común vamos a poder simplificar, pues lo dejamos así. Y bien, llegamos a este otro ejercicio en el que, bueno, pues volvemos otra vez a pensar antes de mover. Hay que pensar antes de mover. Aquí todas tienen x en los dos lados, por lo tanto podría sacar factor común x. Y además el 3 también es factor común porque se puede dividir el 6, es decir, es el máximo común divisor, 3x. Por lo tanto, si observo eso y pruebo mentalmente o haciéndolo, me doy cuenta que al sacar 3x me queda x más 2. Es decir, si yo divido esto entre 3x, me quedará una x, y si esto divido entre 3x, me quedará un 2. Que justo es lo que tengo abajo. Por lo tanto, con esto se me va a poder ir. Sigo observando aquí, y me doy cuenta que aquí también puedo sacar x cuadrado. Es decir,
La parte literal con menor exponente, las letras con menor exponente, están en los dos sitios, x cuadrado, y el máximo común divisor es el menor de los números que divide ambos, evidentemente. Por lo tanto, 2x cuadrado es el factor común. Entonces 6x al cubo entre 2x cuadrado, 6 entre 2, 3, y x cubo entre x cuadrado, x elevado a 1, y 2x cuadrado entre 2x cuadrado es 1. Por lo tanto, estos números que están en rojo también se van a ir. Por lo tanto, fijaros la situación que nos queda. Qué favorable. Esto con esto se ha ido. Luego ha quedado 3x. Esto ha quedado 3x más 1. Porque esto con esto se ha ido. Y este menos 6x. Fijaros que 3x más 3x son 6x. 6x menos 6x. Por lo tanto, esta suma de fracciones al final, y en este caso que no es una fracción, pues al final nos ha dado la unidad. Y bien, pues hasta aquí este vídeo, que ha sido todo explicativo para que no se hiciera tremendamente largo.